Nos hemos congregado para escuchar tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Queremos hacer como el profeta, decirte con toda disponibilidad: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Espíritu de Dios, obra como solo tú sabes hacerlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me perdonan, pero no puedo más estar parado. Voy a ver si aguanto sentado. Es que está un poquito enfermito, pero sentadito creo que sí. Además no es trampa, ustedes también están sentados. Me han pedido que hable sobre la iglesia que Cristo fundó y que la fundó sobre roca. La iglesia de Cristo fundada sobre roca. Queridos hermanos, debo comenzar diciéndole que Jesucristo funda una sola iglesia. La teología protestante, que afirma que Cristo fundó muchas iglesias, que todas las iglesias son iguales, que todo es lo mismo, eso no es verdad. Ningún protestante me puede encontrar una cita donde diga que Jesús fundó muchas iglesias. Ahí es donde yo le digo a ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los protestantes? Fíjense, la obediencia a Dios es la muestra del amor. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es el pecado? Desobediencia. Les decía que las Sagradas Escrituras revelan los planes de salvación, los misterios del reino. Y Jesucristo, para la salvación de la humanidad, según consta en las Sagradas Escrituras, fundó una iglesia. Los protestantes que no son fieles a la palabra, que no son creyentes, sino creyentes, dicen, todas las iglesias son iguales, yo puedo fundar una iglesia, yo soy la iglesia, y dicen tantas mentiras. Yo quiero que hoy centremos que Cristo fundó la iglesia y la fundó sobre roca. ¿Y qué significa sobre roca? ¿Y para qué la fundó sobre roca? ¿Y cuántas iglesias fundó Cristo? Comencemos con Mateo 16, 18. Hermanos, aquí no se necesita ser teólogo ni geólogo. Aquí se necesita acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto, sabiendo que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Si es palabra de hombre, la puedo cambiar. Si es palabra de Dios, no la cambio. La acepto como está. Llamémosla así, me la como tal y como está. Lo que diga la palabra, yo lo creo. Eso se llama fe. Fe. Eso se llama fe. Porque la fe viene de la certeza que Dios no miente. Entonces lo que Dios diga, mande, Señor. Habla que tu siervo escucha. No entiendo por qué los protestantes enseñan que Cristo fundó muchas iglesias cuando realmente Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me pueden maldecir, me pueden insultar, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Cuando Jesucristo dice mi iglesia, está resaltando dos cosas muy importantes. Mi iglesia significa, la iglesia mía de yo no la va a fundar Martín Lutero, no la va a fundar José Mil, Carlos Parán, no la va a fundar un protestante más adelante. La iglesia mía de yo la fundo yo. Edificaré mi iglesia. Pertenece a Cristo
Mi significa pertenencia. Me pertenece. Mi significa una. No le digo tú eres Pedro, que significa pedregal. Y sobre estas piedras voy a fundar mis iglesias. Ahí es donde yo le digo, Cristo nos revela su palabra. Dios nos revela su palabra. Si Dios hubiese tenido la intención de mostrarnos a nosotros de que puede existir muchas iglesias, que cada quien puede fundar su propia iglesia, Jesucristo no hubiese escrito a través de los apóstoles este mensaje de revelación. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mí, que es una iglesia. A mí me da dolor cuando los protestantes dicen, no, todas las iglesias son iguales. Si damos un paso más adelante, descubrimos que esa iglesia tiene una característica muy linda, hermanos. Véanla. Yo le voy a prestar la lupa, la grande. La característica que tiene la iglesia de Cristo, a diferencia de las otras iglesias. Véanlo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase la vamos a estudiar mañana. Hoy vamos a estudiar la que viene. Escuche. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Véanlo con fe. Escúchenlo con fe. Hagan el esfuerzo de creer que esto es palabra de Dios. Otra vez. Y a ti. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay una sola iglesia que, a diferencia de las demás, tiene las llaves del reino de los cielos. ¿No lo notan? ¿Cuál es el afán de tantos católicos salirse a meterse en evangélicos a la iglesia de Petronilo o de Pánfilo, cuando allí no están las llaves del reino de los cielos? Teológicamente, ¿qué quiere decir cuando Jesús le dijo a Pedro? Los protestantes pueden decir que se lo dijo a Pánfilo, pero ahí dice que a Pedro, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Teológicamente, eso contiene un significado muy grande. Allí se encierra un contenido maravilloso, fantástico, de salvación. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Hay una iglesia que pertenece a Cristo, Él es el Salvador. Y esa iglesia tiene la llave del reino de los cielos. En castellano, ¿qué significa? Que es la única iglesia que te garantiza a ti, que me garantiza a mí, poder entrar al cielo. Según el plan que Dios tenía previsto realizar en Cristo. Según dice las Escrituras, que palabra de Dios no puede fallar. Si no fuera así, que alguien me diga cuál es la finalidad de Jesucristo el Señor de decir, a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué nos estaba enseñando? ¿Qué contenido estaba detrás de esas palabras? A ti te doy la llave del reino de los cielos. O sea que hay una iglesia, la de Cristo, que te salva y que me salva. Pues tiene la llave del reino de los cielos. Pero ojo, y esa iglesia tiene una persona que dejó Cristo encargada. ¿Cómo sabemos que la dejó encargada? Le dio la llave. ¿A quién le da la llave? A Pedro. Brinquen los protestantes, maldíganme, mándenme para el infierno. Pero ahí dice que a Pedro le dio la llave del reino. Pero no solamente le dio la llave del reino, hermanos. Además, le dijo, lo que ates quedará atado y lo que desate quedará. O sea que esa iglesia tiene autoridad. Cristo la respalda. Lo que ate en la tierra, le dijo a Pedro, será atado en el cielo. Eso no se lo dijo a los evangélicos. Nótenlo, hermanos, nótenlo, véanlo. Mi afán es que ustedes se acerquen a la Biblia como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Que ustedes comiencen a creer, porque los protestantes le han quitado la fe al pueblo.
Los protestantes no le han dado la fe al pueblo, sino le han quitado la fe. Miremos entonces, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, o sea que la iglesia me permite a mí la salvación. Los protestantes dicen no, ninguna iglesia salva. Yo tengo que obedecer a Cristo, solo obedezca a Cristo y ya soy salvo. Vamos a obedecer a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Cuántas iglesias quiere Él? Una, vamos a obedecerle, comiencen. Si es verdad que obedecen a Cristo, obedezcan una iglesia. No la de Carlos Parán, no la de Jesús, la de Cristo. Tienen la llave del reino de los cielos. Yo no me salgo de esa iglesia, obedezco a Cristo. Esa iglesia me sirve para la salvación. Vean, hermanos, que ustedes y yo no hemos valorado la grandeza de la iglesia. Fundada sobre roca. Y ahorita les voy a mostrar qué significa fundada sobre roca. Allá en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47 de la Biblia Reina Valera, para mostrarle a los protestantes que lo que su pastor le dice es mentira. Yo les puedo mostrar que esa iglesia que fundó Cristo sirve para la salvación y que ustedes y yo tenemos que integrarnos a esa iglesia, vivir en esa iglesia con alegría y con gozo y no salirme de esa iglesia. Escuchen. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alaban a Dios, lo que hacen los protestantes, ¿verdad que sí? Alaban a Dios y tienen favor con todo el pueblo. Perfecto, hasta ahí van bien. Sigue. Y el Señor. Aquí es donde los protestantes ya no llegan. Y el Señor, escuche, añadía cada día a la iglesia. Añadía. Observe cuál es la finalidad de la iglesia. Dios va añadiendo a la iglesia cada día gente. ¿Para qué? Vamos a escuchar. Los que habían de ser salvos. Ah, bárbaro. ¿Para qué dejó Cristo la iglesia? Para que todos, judíos y no judíos, nos uniéramos a la iglesia, nos añadiéramos a la iglesia y así poder ser salvos. Ahora no entiendo por qué los protestantes dicen que la iglesia no salva. Ah, con razón le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, salva. Pero no conforme con eso, San Pablo, cuando habla de la iglesia, dice que Cristo viene a salvar su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver el 20. Leámoslo del 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Miren otra vez la finalidad. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? La cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. ¡Ah, bárbaro! Cristo tiene una iglesia que es su cuerpo. Una. ¿Cómo sabemos que una? Porque ¿cuántas esposas tiene que tener el marido? Una. Y cuando dice que es el cuerpo, ¿cuántos cuerpos tiene la cabeza? Uno. Entonces dice que el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, ella es su cuerpo. ¿Y qué más? Él es. Y Él es su Salvador. Aquí, hermanos, subrayenlo. Cristo es el Salvador de la iglesia. Ahora miren la mentira de los protestantes. La iglesia católica no es la de Cristo porque en ella hay pecado. Pregunto, ¿la Biblia dice que la iglesia está compuesta de hombres pecadores? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos? Porque dice, Él es su Salvador. Si no es pecadora, ¿de qué la va a salvar?
Pero si Él la va a salvar, significa que la iglesia, a causa del pecado, está por los malos caminos. Pero eso no es problema. Dice Pablo, pobre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecador? Gracias sean dadas a Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Salvador, nos salva del pecado, de la muerte. Sigue. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Una iglesia, subraye que es una. Todas las citas que usted encuentre va a ser una iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vean, la iglesia es importante, es para la salvación de los hombres. Tiene la llave del reino. Iba agregando a la iglesia lo que iban salvando. Marido, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué ama a la iglesia? Porque en ella Cristo dejó las llaves del reino. Porque Él la santifica. Porque Él la salva. Pregunto, ¿Cristo ama o no ama a la iglesia? Léalo de nuevo. Como Cristo. Como amó, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Amó a la iglesia o no la amó? Ahora la segunda pregunta. ¿Y el diablo amará a la iglesia? ¿Por qué no? Porque el diablo es el enemigo de Cristo. Es el contrario de Cristo. Si Cristo ama a la iglesia, el diablo odia a la iglesia. ¿Y por qué Cristo ama a la iglesia? Porque ahí están las llaves de la salvación, los misterios del reino para salvarnos. Porque Él la salva, la purifica. ¿Y por qué el diablo la odia? Porque el diablo no quiere irse solo para el infierno, sino quiere llevarse una gran cantidad de gente. Por eso la odia. Pero el diablo no va a venir con cola y cacho a decir, muy buenas tardes, yo soy Don Satán. Vengo a decirle que yo odio a la iglesia porque los lleva a la salvación. Sálganse de la iglesia porque me lo quiero llevar para el infierno. No, señor. ¿Quién le iba a creer? Todo el mundo le corriendo. Pero el diablo se inventa algo. Agarra a los protestantes que lleven la Biblia, se pongan una corbata y digan, la iglesia no es importante, la iglesia no salva a nadie, Cristo no fundó ninguna iglesia. Entonces el diablo sale con sus mentiras para odiar a la iglesia de Cristo. Por un lado, Cristo ama a la iglesia y por otro lado, el diablo y los protestantes odian la iglesia. Cuando los protestantes dicen que la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia, ¿por qué lo dicen? Cuando usted dice a otra persona que su madre es una prostituta, cuando lo quiere insultar, cuando lo odia, el diablo y los protestantes odian la iglesia y por eso dicen la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia. Pero Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Otra vez. Y se entregó a sí mismo por ella. Los evangélicos dicen, yo soy cristiano, Cristo se entregó por mí, yo no necesito estar en ninguna iglesia, la iglesia nos salva. Pero entonces, ¿por qué San Pablo dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella? No se entregó por los evangélicos, se entregó por la iglesia. Se entregó por su iglesia, la que tiene las llaves del reino, la que tiene la autoridad de atar y desatar. Los protestantes dicen no, pero entonces, ¿qué hacemos? Estoy leyendo la Biblia Reina Valera. ¿Qué hago? ¿Creo o no creo? Se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. La iglesia es pecadora. Si no es pecadora, entonces ¿por qué Cristo quiere santificarla?
Ahí está la mentira más grande de los protestantes. Es que la iglesia católica es pecadora. Allá la gente comete adulterio, allá la gente baila, toma y baila pegado. Esos son los pecados que ellos resaltan. Pero es que en ellos no hay pecado. Y el pecado más grande que ellos cometen es no querer estar en la iglesia de Cristo, que tiene las llaves del reino. O sea, los planes, los proyectos de salvación de Dios, los rechazan, no lo aceptan. ¿Qué es la Sagrada Escritura? El plan salvífico de Dios revelado en las Sagradas Escrituras, para que ellos lo crean, lo acepten, lo vivan, lo disfruten, lo gusten. Pero ¿qué está pasando? Que los católicos tampoco están disfrutando de estar en la iglesia. Esta mañana les decía que la única iglesia que recibe a Dios, que come el pan vivo bajado del cielo, dirían en mi tierra cualquier oreja de perro, ¿no? Cualquier cosa. El pan vivo bajado del cielo es la iglesia católica. La única iglesia que Cristo limpia y purifica y santifica con el sacramento de la confesión es la iglesia católica. La limpia, miren, la santifica, pongan cuidado. Para santificarla. Para santificarla. Habiéndola purificado. Habiéndola purificado. A ver, ¿cómo la purifica? Atención. En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Captan la idea? ¿Cómo purifica, cómo salva, cómo limpia, cómo santifica la iglesia? Por la palabra. ¿Qué está diciendo en castellano? Lo escrito, escrito está. La palabra es la revelación de los misterios del reino, los secretos del reino, escondidos desde antes de la creación del mundo. Y fueron revelados para que usted y yo seamos santos, limpios, purificados, creyendo en la palabra. Ahora comprenden por qué yo tengo el afán de leer la palabra y de predicarles la palabra. Ahora comprenden por qué hago el esfuerzo de venir a predicarles a pesar de que estoy enfermo. Porque la palabra es la que nos puede limpiar de todos esos pensamientos. El hermano cuando comenzó hablaba de purificar la mente. La palabra purifica la mente. Cuando yo leo la palabra, saco mi forma de pensar e introduzco la forma de pensar de Dios. Cuando yo leo la palabra, saco la forma de pensar del mundo en que he estado metido toda la vida e incorporo la forma de pensar de Dios. Y así Dios me limpia, me purifica al cumplir su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Cristo quiere una iglesia. Esa iglesia tiene las llaves del reino, así nos va purificando, nos va santificando. Cristo va agregando a la iglesia los que se van salvando. Así va Él haciendo su trabajo. Pero escuchen lo que viene, con lupita, escuchen lo que viene. A fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo. Miéntenme la madre si quieren los protestantes. Pero vean que es una sola iglesia, véanlo. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. No dos, no tres. ¿De dónde sacan los protestantes que son 2, 3, 4, 60,000, 70,000? ¿De dónde lo sacan? Por Dios, que alguien me tape la boca con la Biblia. ¿De dónde lo sacan? Pues el querer de Cristo manifestado en las Sagradas Escrituras es una sola iglesia. Pues Él quería... Asimismo, a fin de presentarse a Él mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, tiene la llave del reino. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado en el cielo. Ah, bárbaro, ¿no? Qué lindo. Lo creyéramos. Seríamos muy felices dentro de la una y única iglesia que fundó Cristo. Nunca someteríamos a juicio la iglesia. Seríamos hijos obedientes. Estaríamos dentro de la iglesia a pesar de que sabemos que hay pecadores.
Este es el sufrimiento mío con los católicos. No saben qué es la iglesia. No saben para qué es la iglesia. No valoran la iglesia. Esta cita que les estoy dando no es para que usted las aprenda. Es para que las crea. Es para que las viva, para que las disfrute, para que las goce. Hágalo. Desde que yo comencé a leer la Sagrada Escritura y a gustarla, he sido más feliz. Mucho más feliz. ¿Y sabe qué? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué usted se graba las citas? ¿Sabe por qué me las grabo? Porque me encanta la palabra de Dios. Porque es dulce al paladar como la miel. Porque es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. Porque es la semilla del reino. ¿Sabe por qué? Porque a través de ella Cristo nos limpia, nos santifica, nos purifica. Él nos da el conocimiento divino a través de las Sagradas Escrituras. El que no lee la Biblia viene protestante y le dice, cualquier iglesia es igual. Eso es lo mismo. Hasta curas. Yo he escuchado hermanos sacerdotes decir eso yo. Y pido perdón a Dios por ellos. Qué pena. ¿Por qué no nos enseñan a amar la iglesia? Si Cristo la amó y se entregó por ella, ¿por qué no la amamos? Y la purificó a través del baño de la palabra. ¿Por qué no tenemos la Biblia siquiera? Él la purifica con el baño de la palabra. Y no tenemos la palabra, no la leemos. ¿Cómo nos vamos a purificar? Por eso los protestantes hacen y deshacen. Los protestantes se burlan de los católicos por la ignorancia que hay y el desconocimiento de la Biblia. Sigue. Él quería otra vez. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Allá la quiere llevar. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Ese es el fin último de la iglesia. Sigue. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Observen que Dios nos está pidiendo amar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sigue. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Observen, nadie aborreció jamás a su propia carne. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Será que Cristo la aborreció? Cristo la aborreció porque Constantino vino y la destruyó y entonces mandó a Martín Lutero a fundar otra iglesia. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Dónde lo dice? Aquí dice otra vez. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta, cuida y jamás de los jamases va a aborrecer su iglesia, porque es su cuerpo. ¿De dónde sacan los protestantes que Cristo aborreció la iglesia? Porque Constantino la prostituyó, porque Constantino la paganizó, Cristo la aborreció. Pero aquí dice, Cristo no aborreció la iglesia, al contrario, la cuida y la sustenta. La cuida. ¿Qué significa la cuida? Es su iglesia y el que se meta con ella, se mete con él, que es la cabeza. La sustenta. Le da el pan vivo bajado del cielo para que tenga vida eterna. Nada. No le llevamos una morena a los evangélicos, ¿no? Nada. El pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna. Sigue. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso no la aborrece, porque usted y yo somos miembros de su cuerpo. Yo no soy la iglesia, soy miembro de la iglesia. Miembro de su cuerpo, por eso la ama, por eso la alimenta, por eso la cuida, por eso la purifica, por eso la baña con el baño de la palabra. De su carne y de sus huesos. O sea, tenemos que estar unidos a la iglesia.
como la carne y los huesos. ¿Será que estamos unidos a la iglesia así? Yo conozco católicos que hablan mal de la iglesia católica por ignorancia. Es que la iglesia católica, qué tonto, no sabe que somos miembros, carne, hueso de su cuerpo. No lo sabe. Y Cristo es la cabeza. Si hablo mal de la iglesia, estoy hablando en primer lugar mal de la cabeza, que es Cristo. Y sigue. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vean, el hombre es una persona, la mujer es otra persona. Pero dice la Biblia que dejarán a su padre y a su madre, se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Quién me lo puede explicar? ¿Usted tiene marido? Sí. ¿Dónde está? Está para Marinas. ¿Y usted dónde está? Aquí en el seminario. Ajá. ¿Están casados? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Son como una sola carne si él está en Marinas y usted aquí. No entendemos, ¿verdad? Como no entendemos, se llama misterio. Y misterio es aquella revelación que al no entenderlo, lo creo porque Dios lo reveló y Dios no me miente. Y cuando Cristo dice que la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, y el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia, y los dos son uno, dice Pablo que eso es un misterio que no lo podemos comprender, que el hombre y la mujer siendo dos pasan a ser uno. Pero Dios lo revela, yo lo creo. ¿Y por qué Pablo dice que es un misterio? Para que no lo someta a juicio, para que lo crea sin darle vuelta, para que acepte la palabra de Dios así como viene, cruda. Cómesela así como está. Cómese ese libro así como viene. Escuche, ¿y con qué lo compara? Grande es este misterio. ¿Ve que es un misterio? Que el marido y la mujer sean uno, es un misterio. ¿Y con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bárbaro. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo es un misterio que los protestantes no pueden entender. Entonces dicen, cualquier iglesia salva, cualquier iglesia es igual, Cristo no fundó ninguna iglesia. Pero es un misterio. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Cristo la ama, Cristo la cuida, Cristo. Y la funda en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora vamos a ver la parte de la roca. Esa iglesia que Cristo funda es la roca, fundada sobre roca. Mateo 16, 18 otra vez. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Léalo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo teológicamente Cristo cuando dice que la iglesia fue fundada sobre roca? Lo mismo que nadie la podrá vencer, que está sólida, bien cimentada, que va a durar para siempre. Que no necesitamos otra iglesia, porque esta fue fundada sobre roca. Nunca se va a destruir, tiene buenos cimientos, va a perdurar en el tiempo. ¿Se acuerdan Mateo 28, 20? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso fundó la iglesia sobre roca. Sobre roca significa que esa iglesia va a permanecer para siempre. Pero cuando Cristo funda la iglesia sobre roca, para que no sea destruida, para que no digan los evangélicos, es que Constantino destruyó la iglesia. Mentira, fue fundada sobre roca. Y Cristo dijo que nadie la podría vencer. No quiero pensar que ustedes, los evangélicos, están diciendo que Cristo no cumplió su palabra. Dijo que nadie la podía vencer, que era sobre roca, y ahora mira. Pero qué curioso que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
utiliza por primera vez el nombre de Pedro para un ser humano. Ese nombre no existía para un ser humano. Piedra se le llama a una piedra, no a una persona. Y cuando Cristo le dice, tú eres Pedro, tú eres Pedro, por primera vez se utiliza el nombre de piedra para una persona. Y se la puso Jesús a Pedro. De ahí en adelante, hasta mi sobrino se llama Pedro. Pero antes no. No, porque es una piedra. Es algo que no tiene vida. Pero Cristo quiso decirle a Pedro, ahí es donde no entiendo los evangélicos. Cristo entonces, si Cristo no quería decir que Pedro era la piedra donde él edificaba la iglesia, ¿por qué no le dijo, Simón? ¿Por qué le llama Pedro? Es más, antes le llama Simón, sí, en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Simón, se llamaba era Simón. Hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Yo te digo que tú eres piedra. Por primera vez aparece el nombre propio para una persona y se la pone a Pedro. Y yo te digo que ya no será Simón, será piedra. Entonces cuando el evangélico dice, y Cristo se señaló y dijo, y sobre esta piedra, a Pedro le dijo, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Porque Pedro significa piedra y Pedro no se llamaba Simón, se llamaba era. Pedro no se llamaba piedra, se llamaba era Simón. Y Jesús no le puso un nombre propio, le puso el nombre de piedra. Eso no era para una persona. Pero algo está diciendo, algo está diciendo. Y no solamente Mateo lo dice, San Juan capítulo 1, versículo 42. Lo curioso, hermano, lo curioso, es que Mateo lo dice en un idioma y San Juan lo dice en otro. Como yo no fui a esa clase, no me acuerdo cuál era la una y cuál era la otra. Pedro creo que era en griego y Kefas o Cefas en arameo. Pero escuche cuando Jesús vio por primera vez a Pedro, antes de fundar la iglesia. Coincide. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón. Simón. Coincide Mateo con Juan, que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Ahora no le va a poner el nombre en griego, ahora es en arameo, ponga cuidado. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas significa roca, piedra, en arameo. Y cuando Jesús le dice, tú eres Simón y te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, también significa roca, piedra. Lo dice en griego y lo dice en arameo para que ninguno proteste, para que el mundo entero se dé cuenta. Sin embargo, aparecen los protestantes, por eso llaman protestantes, porque protestan con lo que está tan claro. Entonces Jesús le llama Cefas y se lo pone en arameo y se lo pone también en griego. Cefas, ¿otra vez? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Y qué quiere decir Pedro? Piedra, piedra. Los protestantes comienzan a matarse la cabeza. Que si es una piedra pequeñita, que si es una piedra grande. Bueno, ¿qué significa que Cristo funda la iglesia sobre roca? Vean, cuando Cristo funda la iglesia sobre roca, es la solidez ante el mundo. Esta iglesia tiene una solidez tan grande que nada ni nadie la podrá vencer. Ustedes ven,
Viene el comunismo, viene la gente mala, ahora el nuevo orden mundial, y dice, ahora se acabó la iglesia. Qué mentira. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 20, Jesucristo dice que hay que edificar sobre piedra. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Hay que edificar, construir. Y hay unos fundamentos. Los fundamentos no eran con ladrillo, eran con roca, eran con piedra. Está diciendo que los apóstoles son las primeras piedras de la iglesia. Y nosotros somos otras piedritas, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Y profetas, siendo la principal piedra de... Siendo la principal piedra de la iglesia, la cabeza. ¿Captan? La principal, la cabeza. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la cabeza. ¿Me captan la idea? Él es la cabeza, la principal. Pero la iglesia fue fundada sobre roca, sobre piedra, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y para qué fue fundada esa iglesia sobre el fundamento de los apóstoles? Y los evangélicos dicen, toman por ejemplo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y dice que la iglesia católica es la que choca contra la piedra, porque al meter a Pedro quitan a Cristo. No, la iglesia católica no quita a Cristo. Saben que Cristo es la cabeza, es la piedra más importante. Pero después de Cristo viene Pedro. Así de sencillo, pero ellos no lo pueden entender. Y después de Pedro viene otro apóstol y después venimos nosotros. Escúchenlo. 1 de Pedro 2, 1 en adelante. 2, 1, 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Observen que ustedes y yo también somos piedra. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Simón, y Jonás, te llamarás piedra. ¿Dónde está el alboroto de los protestantes, la admiración? Sí, dice que Cristo es la piedra y que nosotros también somos piedra. Si nosotros también somos piedra, entonces Pedro no va a ser piedra. Claro, pero es la piedra, la primera, que Jesús colocó, a la cual le dio la llave del reino. Ustedes también son piedra. ¿Otra vez cómo? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Observe, casa espiritual. O sea que Él quiere una casa, un templo. Todos nosotros pertenecemos a una iglesia como piedras. No puedo dejar de pertenecer a esa iglesia. Y cuando yo dejo de pertenecer a esa iglesia, cuando choco con la piedra angular. Escuche. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién choca con la principal piedra? Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen... Escuche, pero para los que no creen... La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cuándo? Dale a ver. Y piedra de tropiezo. ¿Cuándo piedra de tropiezo? Y roca que hace caer. ¿Cuándo roca que hace caer? Vean el retrato de los protestantes. ¿Cuándo? Porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. Se lo traduzco en castellano. Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Y ellos tropiezan con la palabra. Dice, no, todas las iglesias son iguales. Podemos tener muchas iglesias.
están desechando la roca más importante. Cristo es la cabeza, pero no le están obedeciendo. No están haciendo lo que Él manda. Y entonces Cristo edifica la iglesia sobre roca, sobre fundamento. ¿Para qué? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a edificar la iglesia sobre roca. ¿Para qué? Para que, citarlo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? ¿Otra vez? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? ¿Otra vez? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y por qué los protestantes dicen que Dios no tiene iglesia? No sé. ¿Dónde estudiaron? No sé qué Biblia leyeron. Pero el Dios viviente tiene una iglesia. Y vean por qué funda esa iglesia sobre roca, sobre piedra. Escuche. Columna. Esa iglesia tiene que ser sobre roca. Para que sea columna Y baluarte y fundamento de la verdad. Ah, bárbaro. Esa iglesia tiene que ser sobre roca para que mantenga en alto la verdad de Dios. Por algo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no solamente es el cuerpo de Cristo. Fue fundada sobre roca para que mantenga en alto la verdad, para que nadie pueda destruir la verdad. La iglesia del Dios vivo es columna y base de la verdad. Destruir la iglesia es destruir la verdad. Porque la verdad está en la copa, arriba de las bases del fundamento que Cristo dejó en la iglesia. ¿Para qué dejó Cristo la iglesia? Para que la verdad sea dada a conocer. Para que usted y yo conozcamos la verdad de Dios. Pues es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. No cualquier iglesia es fundamento y base de la verdad. La del Dios vivo, la que fundó Cristo. Tiene la verdad. Y a Dios no hay nada que le guste más que ver que sus hijos aman la verdad. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Tercera de Juan, tercera carta. Dios quiere que construyamos sobre roca. La iglesia edifica sobre roca para que mantenga en alto la verdad, porque a Dios le agrada la verdad. Escuche. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Atención, vean con la lupa. No tengo mayor gozo que... Escuchen lo que dice Dios. ¿Otra vez? No tengo mayor gozo que este. ¿Notan? ¿Por qué Cristo funda la iglesia sobre roca? Porque la iglesia es columna y base de la verdad, para que se mantenga en alto. Pues dice Dios, no tengo, otra vez, no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál es el mayor gozo de Dios? Véanlo. ¿Cuál es el mayor gozo de Dios? El oír que mis hijos andan en la verdad. Bárbaro. Bárbaro. ¿A Dios le agrada que usted se meta en evangélico? No. A Dios le agrada que usted permanezca en la verdad. Por eso fundó la iglesia sobre roca. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Porque Dios no tiene mayor gozo. Es que el mayor gozo es que yo no baile pegado. A Petronilo le patina coco, le patina coco. Es que el mayor gozo es que yo me llame evangélico, que yo me llame cristiano. No, no, no. El mayor gozo es que sus hijos vivan en la verdad.
¿Ya? Bueno. Entonces el mayor gozo es que sus hijos vivan en la verdad. ¿Y para qué fundó la iglesia? Para que todos conozcamos la verdad. Pero mire, si el mayor gozo de Dios es que sus hijos anden en la verdad, ¿cuál será el mayor gozo del diablo? Que anden en la mentira, diciéndole a la gente, Cristo tiene muchas iglesias, todas las iglesias son iguales, eso es lo mismo. Mete al evangélico y se va con tu y ropa para el cielo, sin pasar por purgatorio. Esa es la enseñanza de los protestantes. Claro, una salvación así, una salvación así frescolita. Ya me dicen que voy a terminar, pues voy a terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Si por un lado Dios quiere la verdad y para eso fundó la iglesia sobre roca, para que el mundo conozca la verdad, entonces el diablo ahora quiere destruir la verdad. Y con poder y con artimañas va a destruir la verdad, para que la gente no se salve. Escuche. 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vean, por un lado está Cristo, funda la iglesia sobre roca, para que esa roca sea el sustento de la verdad, que es el mismo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego viene el enemigo, el inicuo. ¿Otra vez? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entra el juego Satanás. Y vamos a ver a quién va a atacar Satanás. Vean, si a Dios le gusta que andemos en la verdad, vamos a ver al diablo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Bárbaro. Al diablo se goza en la mentira y utiliza prodigios, señales. ¿Por qué los protestantes salieron de la iglesia católica algunos? Es que yo vi un pastor que vino a una jornada de oración y mi abuela estaba enferma y mi abuela le había matado un carro, estaba vuelta chicha y le dijo, en el nombre de Cristo levántate, y se levantó. Y estos ojos que de la gana tierra lo vieron. Y dice la Biblia que el diablo trabaja con milagros al servicio de la mentira, véanlo. Por eso Cristo dejó la iglesia sobre roca, para que el diablo no la pueda vencer con las mentiras. Pero las mentiras las usa con milagros, para cegarle el entendimiento a la gente y dice, es que si hizo milagros, eso es de Dios. La gente tiene una idea falsa, todo milagro es de Dios. No, escuche. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Bárbaro. Si por un lado Cristo dejó la iglesia para la salvación con la llave, para que se integren, para salvarse en la verdad. Por otro lado, el diablo viene con la mentira para condenarnos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿A quiénes engaña el diablo? A los que no han recibido el amor a la verdad. Los que no están sustentados sobre roca. La iglesia fundada por Cristo sobre roca, para mantener en alto la verdad. Entonces, ¿otra vez? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Este es el problema que tenemos, que los católicos no aman la verdad. Los evangélicos tampoco. ¿Y qué son los evangélicos? Católicos que salieron, que no amaban la verdad. Pues no amaron, ¿otra vez? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bárbaro. La iglesia es columna y base de la verdad. Para eso Cristo la fundó sobre roca, para que seamos salvos. A ti te doy la llave del reino. Para que seamos salvos.
Por esto Dios le envía un poder engañoso. Miren lo que le pasa a los evangélicos. Otra vez. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Vean lo que le pasa a los protestantes, que se llaman cristianos, pero que no quieren estar en la iglesia que fundó Cristo, que no quieren obedecer a Cristo y no quieren construir sobre roca, que chocan con la palabra. ¿Otra vez? Por esto Dios les envía un poder engañoso. A los protestantes Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Los protestantes creen más en la mentira que los católicos en la verdad. Los protestantes creen más que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Los evangélicos creen más eso que los católicos creer que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Los protestantes reciben un poder engañoso para creer en la mentira. Creen que la hostia no es Cristo, es un mero símbolo, y están más seguros que los católicos, que tienen la verdad y saben que es el cuerpo de la sangre de Cristo, pero que no creen. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Repítalo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bárbaro. Lo lamento. Me duele. Por eso les predico. Para ver si algún día lo ven. Para ver si algún día se libran de las garras del diablo. Siga. A fin de que sean condenados. Bárbaro, no es un juego. Si no permanecemos en la iglesia columna y base de la verdad, si no amamos la verdad, serán condenados Todos los que no creyeron a la verdad. Porque no hay cosa que le agrade más a Dios que ver que sus hijos están en la verdad. La verdad. ¿Se acuerda lo de ¿cómo que llama Pilato? ¿Y qué es la verdad? En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús lo dice. La verdad. Santifícalos en la verdad. Vamos a ver. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios nos mantiene a nosotros en la verdad. Estamos en la iglesia, fundamento y base de la verdad, que ama la palabra, que se limpia y purifica a través de la palabra. Termino. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. A ver. Escuche, léalo desde el 24. Porque el siervo del Señor, Soy sacerdote del Dios Altísimo, soy siervo del Señor. El siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe estar peleando. Yo no peleo. Yo les predico la verdad. Que la gente diga que yo peleo otra cosa, pero yo no peleo. Ellos me insultan, pero ellos no. No debe ser contencioso. sino amable para con todos, Vean los videos a ver si no los trato con amabilidad. apto para enseñar, ¿Qué es lo que hago? Enseñar. Eso no es malo, eso no es pelear. sufrido, Me toca sufrir los insultos que me dan. que con mansedumbre corrija a los que se oponen, Que corrija a los protestantes, a los que se oponen a la doctrina, a la fe, a la iglesia. Hay que corregirlos. Está en la Biblia. por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Conocer la verdad, porque agarraron la mentira, porque se salieron de la una y única iglesia que fundó Cristo, columna y base de la verdad. Repítalo. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que se arrepientan, no de bailar pegado, porque a lo mejor no bailan pegado. No a lo mejor de robar, porque a lo mejor no roban, aunque el pastor sí roba con el diezmo. ¿Pero de qué se tiene que arrepentir? De andar en la mentira, de andar en el engaño. ¿Otra vez? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan
para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y saber que esta es palabra de Dios. No puede mentir, no puede fallar. El diablo los tiene sometidos a su voluntad. Y dice la Biblia, usted y yo debemos predicarle cuál es la iglesia de Cristo, debemos predicarle la palabra de Dios, debemos predicarle la verdad para ver si se convierten, y dejan la mentira y buscan la verdad y se escapen de los lazos del diablo. Papá Dios, gracias. Gracias porque has fundado tu iglesia sobre roca para mantener en alto en la verdad. Ayúdanos a amar a tu iglesia como tú la amas. Ayúdanos a nunca abandonarla. Ayuda a los hermanos separados, Señor, para que conozcan la verdad. Vuelva a tu iglesia, ya un solo rebaño, va un solo pastor. A ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.